Saludo República Dominicana y para todas aquellas personas que nos siguen a través de los diferentes canales y las redes sociales. Como siempre, antes de iniciar el programa, vamos a ponernos en comunicación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y la lectura del Santo Evangelio está tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo que nos invita la palabra de Dios es que de qué le vale al hombre ganarse el mundo si no ganamos el reino de los cielos. De nada nos sirve transitar por este mundo sin la presencia del Todopoderoso. Pues bien, en el día de hoy nos acompaña un gran académico, un gran intelectual. Él es Francisco Piña Betances. ¿Cómo está? ¿Todo bien, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Amén. Francisco Piña Betances es licenciado en Derecho y tiene un doctorado en Resolución Alternativa de Conflicto en la Universidad Valparaíso, en Chile. Con él vamos a conversar acerca de lo que es la resolución alternativa de conflictos, la mediación, entre otros temas. Y vamos a preguntarle a nuestro invitado qué entendemos o qué entiende él acerca de lo que es la mediación en el proceso. Muy bien, pues fíjate, la mediación no es más conocida, digamos, universalmente como la intervención de un tercero invitado por las partes envueltas en un conflicto para que él coadyuve a solucionar el mismo de una manera abreviada. La mediación, digamos, como la entendemos los abogados, ya es un poco más formal. Interviene entonces un tercero imparcial, invitado por las partes, que va a tratar de satisfacer las aspiraciones de estos, tratando de llegar a una resolución con una ganancia mutua, procurando una ganancia mutua entre las partes. No siempre obviamente se consigue, pero es más fácil de lo que la gente piensa, porque la gente no lo intenta pensando que es difícil lograrlo, pero es muchísimo más fácil de lo que la gente piensa. Así es. En ese mismo orden, doctor, ¿cómo reaccionan las partes en el conflicto? Por ejemplo, cuando están con un mediador. Bueno, fíjate, obviamente va a depender del conflicto y obviamente va a depender de la educación de las partes, del tipo de personas que sean. Pero vamos a identificar a partes que están en el comercio formal y que tienen algún tipo mínimo de educación elemental. Fíjate que aunque existe en la sociedad una cultura, digamos, de no mediadora en términos legales, fíjate que hay muchos casos que por eso van a la justicia, porque no se agota la mediación. Sin embargo, hay un principio de mediación. Es decir, el comportamiento de la persona
naturalmente, es tratar de buscarle una resolución al problema. El tema se complica porque las personas, como son parte del problema, llevan consigo las emociones del conflicto, porque ellos no pueden desprenderse emocionalmente de él. Y tratan de mediar sin un mediador. Es decir, tratan de llegar a un arreglo sin buscar un tercero imparcial que los ayude a progresar esa intención. Entonces fracasan. Entonces, el comportamiento, respondiendo a tu pregunta, de los entes, de las partes en los conflictos, usualmente depende del nivel de educación que tengan y usualmente por nuestras mínimas, digamos, niveles de educación, fracasan. Buenas voluntades, por ponerse de acuerdo, fracasan porque no se asisten, no entienden que deben buscar a alguien fuera del paisaje que pueda presentárselo a ambas partes en perspectivas distintas y que vean en esa persona un ayudador, un ente de confianza y no una persona interesada, como es una de las partes que puede promover él mismo el llegar a un acuerdo. Ok, cuando usted abordaba muy magistralmente acerca de que en la República Dominicana no tenemos una cultura de mediación, en ese mismo orden vamos a preguntarle ¿cuál es la importancia que reviste la mediación? Bueno, la mediación como método alternativo tiene una importancia que todavía no ha sido medida en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque la mediación, si fuera el procedimiento, el método abrazado en primera fase por todos los entes que por alguna situación llegan a tener algún conflicto, abreviaríamos todo el proceso. Entonces, eso trasciende en ahorro de tiempo que se refleja siempre en un ahorro económico y que, lo más importante, descongestiona todo el sistema judicial. Y no menos importante es que los conflictos generan estrés a las partes que lo sufren, que lo padecen, que lo viven, le generan incomodidades porque son situaciones, digamos, irregulares respecto a su cotidianidad, le cambia la agenda. Un conflicto a una persona le cambia toda la agenda, hasta su manera de pensar, hasta su manera de cómo se va a levantar, su estado de humor, todo. A la medida de que ese conflicto se prolonga, ese estrés aumenta y el estrés lo que hace es que consume la energía del ser humano. Cuando tú puedes, digamos, cortar en un breve tiempo ese conflicto, dirimirlo, porque te abocaste en una mediación, los beneficios que te trae eso, por eso te digo que uno no es capaz de medirlo en su justa dimensión. No solamente el tema del ahorro de tiempo que te va a dar, sino de lo que te va a librar de forma emocional. Tú buscarle solución a algo de una manera breve, concisa y que mínimamente puedan estar, digamos, haya una ganancia mutua entre las partes. Si se podría hacerle dos preguntas en una sola. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de mediación y también tipos de conflictos que se pueden mediar y los que no son sujetos de mediación? Bien, la última parte de tu pregunta, Sí. los conflictos que no son sujetos de mediación son aquellos que obviamente ya intervienen en un orden diferente a las partes que envueltas en el proceso. Entiéndase, los que son de orden público, que ya no va a depender exclusivamente de que se pongan de acuerdo las partes, sino que se le ha violentado una norma general que se le aplica a todo el mundo y que tiene consecuencias que no se pueden eludir, ¿verdad? Pueden llegar a un término, como dicen ustedes los penalistas, abreviado. Sin embargo, no es una mediación como tal, o sea que la mediación en esos casos no aplica.
tampoco aplican otros métodos alternos de resolución de conflictos como son el arbitraje y la conciliación por las mismas razones. Ahora, fuera de ello, los temas incluso penales, pero que son de instancia privada, porque los civiles obviamente todos, como dependen exclusivamente del interés de las partes, siempre la mediación tiene cabida allí. La mediación y los otros métodos alternos de resolución de conflictos. Pero en materia penal, fuera de la parte que mencioné en principio, luego también caben aquellos que son llamados de instancia privada. Es decir, los que se ha violentado una ley penal, sin embargo, solo le atañe a la parte, en este caso a la víctima, ¿verdad? Y al victimario, y el fiscal, sus diligencias, su involucramiento en el tema depende de si esas partes quieren continuar o no con el proceso, específicamente la víctima, que en este caso tendría, digamos, la voz cantante en querer llegar, en abocarse a una mediación. Ok, entonces, la primera parte de tu pregunta, sí, perdón. ¿Cuáles son los casos que se pueden mediar? Sí, básicamente todos los casos, fuera de esos que te mencioné, podemos mediarlo. Salvo, ¿verdad?, aquellos que porque las partes incluso, fíjate, las partes pueden en un contrato determinar que cualquier situación, conflicto, se resuelva mediante un arbitraje, ¿verdad? Pero sin embargo, si son esas mismas partes las que ellos pueden cambiar eso y pueden abocarse en una mediación. Es decir, que siempre va a tener cabida la mediación porque las partes pueden determinarlo en cualquier estado. La mediación, fuera de ese caso que yo te mencioné, que ya interviene, digamos, el Estado como representado, es que la mediación no tendría cabida por un tema porque se le impone otro tema, digamos, formal, que es la justicia como la conocemos. Pero luego la mediación tiene cabida en todos los conflictos, ya sean civiles, ya sean comerciales, ya sean meramente, digamos, religiosos, ya sean sociales, ya sean familiares. Fíjate tú que ya es una iniciativa que si no lo cumplió ya, debe tener cerca de 15 años, el tema de las casas comunitarias. Que yo no sé si, he tratado de buscar estadísticas, pero no las encontré, cosa que obviamente no me extrañó no haberlas encontrado, respecto a lo que ha resuelto, las cosas que son capaces de resolver en la casa comunitaria, que no es una mediación como tal, porque aunque se aplican métodos de mediación, es más bien una etapa conciliatoria previo a lo que podría ser un conflicto. Pero la conciliación y la mediación son diferentes, igual que la mediación y el arbitraje, que es con la que más se confunde. Pero el impacto que ha tenido las casas comunitarias, solamente ustedes los fiscales pueden darse cuenta de ello, porque ya hay muchos casos que no le llegan, muchísimos casos que no le llegan. Que antes sí, y le agotaban sus agendas y le agotaban todo su calendario, cosas muchísimas veces triviales, y además que las personas van al podio allí de la casa, prácticamente con el problema resuelto, pero ellos no lo saben, y tienen que decirle, digamos, que es un fiscal, tengo entendido también, ¿verdad? Sí. Tiene que decirle a ese fiscal, precisamente, que ellos están de acuerdo. Pero ellos llegaron con la solución, lo que pasa es que ellos no sabían que estaban de acuerdo. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Sí. Con su permiso, les quiero pedir un permiso a usted, ya que usted es el exponente. Quisiera comentar algo breve acerca de lo que es la Casa Comunitaria de Justicia. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo es que en la Casa Comunitaria nos sirven para descongestionar aquellos casos de bagatela, para que no lleguen a congestionar lo que es el sistema de justicia. Entonces, lo que se hace es que hay un mediador
antes de ir a donde el fiscal. Exacto. Ya cuando van a donde el fiscal ya es porque el conflicto está resuelto. Y eso ha descongestionado mucho el sistema de justicia. Ojalá Por eso, pudiéramos tener estadísticas de eso y serían impresionantes. así es, así es. Créeme. Sí. Doctor, yo quiero hacerle una preguntita y es con relación cuando usted mencionaba el arbitraje y lo mencionó en varias ocasiones. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que es la mediación y el arbitraje? Fíjate, esa es una excelente pregunta y casi obligada en esto. Porque los abogados, penosamente, la confunden mucho. El arbitraje, bueno, ellos tienen en común de que ambos son métodos alternos de resolución de conflictos. El arbitraje es una figura, es un método que las partes en un contrato que los vincula, en un documento que los vincula, una transacción, ¿verdad? Lo que sea, pero un documento que los vincula a ambos, en el cual ambos tienen obligaciones y tienen derechos, ellos se ponen de acuerdo también y eligen el arbitraje como un método para resolver cualquier diferencia que suscite propia o producida o que tenga su origen en ese contrato, en ese documento que los vincula. Y dicho esto, el arbitraje, digamos, ya de esta manera le es imperativo a ellos. Es decir, ellos tienen una diferencia, lo va a determinar el arbitraje. ¿Y el arbitraje qué es? El arbitraje es un juicio privado, porque en el arbitraje hay una decisión que la toma el árbitro, que es el juez. Entonces, hay una decisión que puede bien, ¿verdad?, caerle bien a una parte y a otra no, pero esa decisión hay que respetarla porque ellos suscribieron un contrato que establecía el arbitraje como el método para la resolución de conflictos si se llegara a presentar. La diferencia con la mediación es que la mediación es voluntaria. La mediación no es obligatoria. Las partes envueltas en un conflicto pueden, digamos, ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a buscar un mediador, vamos a utilizar el método de la mediación para resolver este problema. Pero aún ellos llegan a ese acuerdo, ellos pueden renunciar en cualquier momento a la mediación. Esa es una diferencia, ¿verdad? Otra diferencia es que el mediador sugiere cosas, ¿verdad? El mediador básicamente crea el estadio para que pueda producirse un consenso entre las partes, un acuerdo y se dirima el conflicto. Pero nunca, como les digo, o sea, en la mediación el papel del mediador es imparcial, no así neutral. No es neutral. Me explico. Porque uno puede decir, no, pero es neutral que debe ser no. Porque lo neutro no compone nada. ¿Me entiendes? No, claro. El tercero imparcial sugiere, orienta, ¿verdad? Opina. O sea que él no es neutral, es lo que él es imparcial. Él se cuida de que ninguna parte sienta que él está favoreciéndola porque él lo tiene como favorito. ¿Comprende? Entonces, como se dan cuenta, hay una diferencia muy clara entre el arbitraje y la mediación. Precisamente, una produce una decisión, la otra produce una decisión, pero por acuerdo de las partes. Ese incumbente, que es el tercero en el arbitraje, es el árbitro y aquí es el mediador. En la mediación, él no toma decisiones, él no falla, él no dirime el problema por sí mismo, no. Es la parte en la que, con ayuda del mediador, llegan a un acuerdo. Ok, cuando usted, no sé si yo mal escuché, cuando usted decía que el arbitraje como que se parecía como un juez, como que ya Sí, el arbitraje es un juicio privado. Ok. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre en un juicio, verdad? Hay un conflicto entre partes, están las partes y el juez que, escuchando los argumentos de las partes, las pruebas que puedan presentar, toma una decisión. Eso pasa en el arbitraje exactamente.
pero obviamente no está sometido a los procesos normales de un juicio, digamos, llevado ya de forma litigiosa a los tribunales. Pero es un juicio privado entre las partes, que ellos decidieron abreviarse todo eso y de antemano poner en manos de un arbitraje cualquier eventualidad. Es muy socorrida esta figura en transacciones que involucran figuras que involucran personas jurídicas o personas físicas de diferentes nacionalidades. Ellos optan mejor por un árbitro antes que por un tribunal específico. Así es. Bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales para después regresar con la interesantísima entrevista a cargo del doctor Piña Betances. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del doctor Francisco Piña Betances. El doctor tiene un doctorado de la Universidad Valparaíso de Chile con relación a la resolución alternativa de conflictos. Además, es especialista
en lo que son los temas de mediación y la resolución alternativa, valga el pleonasmo. Bien, doctor, vamos a preguntarle cuál es el rol del mediador. ¿Qué debe tener un mediador para ser más efectivo o para ser efectivo en su ejercicio? Muy bien. Fíjate, el mediador inicialmente debe generar confianza. Y esa confianza la genera en la medida en que las partes inmediatamente logran entender, él se los hace saber en su manejo de que es totalmente imparcial. No solamente decirlo, sino contribuir con ello en el manejo de la mediación en sí misma. Una de las principales características que debe tener un buen mediador es saber escuchar. En las mediaciones hay que dejar que las partes, como un subrol que tiene el mediador es ser moderador de la mediación, es decir, él va a controlar cómo van a hablar las personas, qué tiempo van a hablar, para tener un control, ¿verdad?, efectivo de la situación. Entonces, cuando él les da un tiempo a una parte para que hable, debe dejar que esa parte pues saque todo lo que tenga, porque después que las cosas se dicen, pues ya se tratan más suaves, porque ya se dijeron y ya se dirimen. Él debe tener la suficiente capacidad para escucharlas con paciencia y transmitir ese ambiente precisamente de paz y de paciencia en el ambiente que él está recreando. Fíjate que uno de los métodos que utilizan los mediadores es parafrasear a la otra parte. Es decir, cuando la parte diga, por ejemplo, entonces pasa que yo he sufrido mucho por tal cosa, entonces cuando tómese, porque usted dijo que usted ha sufrido mucho por eso, prácticamente con la misma palabra, cuestión de que esa parte entienda que tú lo seguiste cada minuto, que tú te involucraste con esa situación que le está documentando. Y tienen que hacerlo con ambas partes para que ambas partes sientan lo mismo y sientan que tú eres la persona en sí que lo está ayudando a ellos a resolver ese problema. Porque ellos están ahí ya convencidos y fueron ahí y abrazaron esa causa de la mediación, esa instancia, ese estadio, esa plataforma, si tú quieres, convencidos de que ahí está la solución más breve y económica a su problema, a su conflicto, a su situación. Entonces el mediador debe proyectar confianza, debe ser imparcial, debe saber escuchar y debe tener paciencia absoluta. Todo eso uno lo combina entonces ya con la preparación profesional que debe tener el mediador para, fíjense que usted va a tener situaciones donde una parte se va a subir y entonces tiene que usted controlar esa parte de forma tal de que nunca esa otra parte deje de percibir que usted es un ente de equilibrio. ¿Me entiende? O sea, debe controlar una parte sin que ésta sienta que usted está parcializándose. El mediador es digamos, una persona, es un armador de todo aquello que necesariamente se converge para parir una solución a un conflicto previo. Así es. Usted sabe que cuando usted estaba hablando, me acordé que en mi trabajo, esas características que usted dice que debe de poseer un mediador, de la paciencia, de la escucha y de esperar de que el otro hable y diga todo lo que le está ocurriendo. Es como el desahogo. Perfecto. Desahogo. Definitivamente. Hay un colega nuestro que le dicen el jefe en la Procuraduría Fiscal de Santiago, que es un mediador 100%. No hay un solo caso donde el señor sea que le llegue. Él es un mediador nato. Nato, sí. Con eso yo creo que se nace. Porque es que como ese don de la paciencia y de escucha que no todo el mundo lo tiene. Sí, sí. No todo el mundo lo tiene. Esa resiliencia también que hay que tener, es decir, tú saber soportar situaciones. Porque uno, a pesar de que está en una situación, digamos, que no le compete directamente a uno, porque uno no es parte del problema, pero al tú estar en el escenario donde se está debatiendo el problema, tú
puede llegar a involucrarte emocionalmente. Así es. Y entonces hay que tener esa resiliencia, ese control para no caer en esa situación. Así es. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas y retos de la mediación? Bien, mira, las ventajas de la mediación son muchísimas porque, como ya la comentábamos anteriormente, la mediación en sí misma abrevia un conflicto. Entonces ya tenemos una ganancia allí. La mediación, ¿verdad?, abrevia un gasto económico. La mediación, ¿verdad?, abrevia las personas que van a participar en un conflicto. Fíjate que en un tribunal, en un juicio, uno solamente está viendo las partes y el juez, pero tú sabes que son muchas personas que están involucradas en eso. Ese caso pasa por los abogados que se involucran de las partes, por las partes mismas, por el juez, por el ayudante del juez, por la secretaria del tribunal. O sea, fíjate cuántas personas están trabajando en un mismo caso. Con la mediación solamente van a haber 3 personas. Y van a llegar a una solución más abreviada, probablemente muchísimo más inteligente que la del tribunal. Dice un ex magistrado de aquí, de los tribunales de Santiago y también de otras locaciones, que ya es abogado ahora, dice que para lo único que sirven los tribunales, para uno darse cuenta que no debe llegar a ellos. Así. Entonces, la mediación tiene todas esas ventajas que se reflejan, ¿verdad?, en una viabilidad mucho mejor para la sociedad misma. Las desventajas que tiene la mediación, pues como método no tiene. ¿Cuál sería su contrincante? La cultura de litigiosidad que tiene la gente. No la gente generalmente las que son partes del problema, porque recordemos que esa gente que son parte del problema, ellos emocionalmente están afectados, ellos no se pueden desprender. Pero cuando apoderan cada uno abogados, que nosotros somos auxiliares de la justicia, o sea, en nuestro juramento, nosotros virtualmente nos juramentamos como auxiliares de la justicia. Fíjense que a nosotros nos juramenta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿pero qué pasa? El abogado, que debe ser litigante, porque esa es una de sus funciones, de sus roles, obviamente, ¿verdad? El abogado debe tener las herramientas para incidentar un proceso si amerita. Es decir, debe salvaguardar lo mejor que él pueda los intereses de su representado, de su cliente. Eso es una cosa. Ahora, tú tener una mentalidad litigiosa es otra. Porque lo que pasa entonces es que tú ves un conflicto en todo. Tú creas un problema donde no lo hay. El cliente te llevó un tema que probablemente, si el otro tiene un abogado, tú llamas a ese abogado y ustedes mismos hacen una suerte de mediación y pueden llevarle una solución a su cliente y caso cerrado. Pero nada, los abogados, esa cultura de litigiosidad y de mentalidad litigiosa es realmente la desventaja que tiene la mediación. ¿Cómo se resuelve eso? Tú me preguntarás. Bueno, como los abogados todos tenemos que pasar por una escuela de derecho, ¿verdad? Esas escuelas de derecho es que tenemos que empezar a desmontar eso, porque el abogado que vive de su oficio tiene la errónea concepción de que va a obtener beneficios económicos con un conflicto en los tribunales, nada más alejado de la realidad. Los mejores casos son los que tú resuelves en tu oficina, en tu escritorio. Cuando llegas te pones de acuerdo con la otra parte. Muchas veces, en todo un contrato, en toda una situación, tienen un problema que han identificado, pero todo lo demás, ellos están de acuerdo. Entonces ese es el punto fuerte. Nos ponemos en bueno, pues estamos de acuerdo en 10 puntos, son 11, uno solamente que estamos de desacuerdo. Pero la gente se enfoca en el 11. Enfócate en los 10 para crear, ¿verdad?,
esa sinergia entre las partes de que, caramba, no estamos de acuerdo, esto es un puntico aquí que tenemos que dirimir. Entonces, esa digamos que es la desventaja que tiene, esa cultura que nosotros tenemos. Mira, si me permite hacerte la reminiscencia personal, hace un tiempo, que uno tiene casos de esa naturaleza a cada momento, llevamos una determinación de heredero, donde había un único heredero y heredó un bien. Tiempo después, se comunica conmigo un abogado y me dice, me participa, mira, fulana de tal, tenemos pruebas de que ella tiene derecho sobre ese bien que solamente se adjudicó tu cliente. Yo le digo, no, perfecto, déjame participárselo a mi cliente, a ver lo que dice mi cliente. Mi cliente me dice, ciertamente yo le reconozco esos derechos, pero no lo que ella dice, porque ella decía el 50%. Ella decía, y mi cliente decía que no. El punto es que estamos hablando de un inmueble que su valor en ese momento eran unos 10 millones de pesos. Conforme a la información que me dio mi cliente, yo llamo a ese abogado y le digo, colega, mi clienta dice que sí, que le reconoce derecho a la suya, pero no lo que ella está diciendo. Nosotros le ofrecemos 2 millones de pesos. El abogado lo que me dice a mí, que nosotros nos estábamos volviendo locos, que si era que queríamos robarle y todo eso, que nos veíamos en los tribunales. Bueno, ese abogado, yo pensaba decirle, pero él me cerró el teléfono. Él había conseguido ya que en una sola conversación mi clienta le reconociera derecho, pues ya está ganando. Lo que no nos habíamos puesto de acuerdo en el precio. Yo te hago una oferta, hazme una contraoferta. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, fíjense cómo ese abogado le está estropeando la vida a su cliente. Su cliente, a la sazón, tenía algunos 65 años de edad. Si nos vamos a un conflicto donde mi cliente tiene el título a su nombre, tiene todo, mi cliente no va a coger estrés. En ese sentido, va a seguir siendo propietario. Se le va a importar que duramos 15 años ahí. Mientras tanto, esa persona probablemente no vea ni resultado alguno de ese conflicto. Ese abogado tuvo su solución en la mano, porque desde que te hacen una oferta ya tú estás ganando. Tú lo que tienes que llevar a ver dónde tú llevas esa oferta. Pero él ni siquiera me hizo una contraoferta. Entonces, fíjense, traigo esto a colación para, digamos, sellar lo que acabé de decir respecto a la cultura, a la mentalidad litigiosa. Entonces, esa mentalidad litigiosa hace que el auxiliar de la justicia, y lo menciono, no en detrimento de mi propia clase, sino porque lamentablemente es así, y afectamos el proceso. Entonces, nosotros nos convertimos en una de los opositores del método alternativo de la mediación tan efectivo en otras latitudes. Y aquí mismo, las pocas estadísticas que existen son muy halagüeñas, tales como que el 70% de los casos se dirimen en oficina, y se dirimen cuando hay una concienciación de este tema, porque no hay un conflicto barato, no existe eso en ningún lado del mundo. Así es. No existe esa situación. Doctor, yo pensando, usted sabe que en el mundo hay de todo, y también entender lo que es el género humano no es tan fácil. Es complejo. Es complejo, sí. Me surgió una idea, no sé qué usted me podrá decir. Por ejemplo, cuando usted hablaba de que muchas veces vamos a llamar entre los abogados, ponen como lejos la solución del conflicto. Pero me llega la idea también de que hay muchos clientes que dicen, el abogado como que resolvió esto demasiado rápido, yo no lo voy a pagar tanto, sí, porque fue tan rápido que lo resolvió. Sí. O sea que también hay que ver también como como la idiosincrasia de lo que es el pueblo dominicano, porque no es tan fácil, doctor. No, claro, o sea, que sí. Es un poco medio complejo. Claro que yo sí. entiendo la posición suya y esa es la correcta, pero a veces cuando uno está en la práctica,
dice el cliente, bueno, o sea, no me ha tocado, pero lo he escuchado de otras personas. Sí. Y en el tiempo que yo ejercí, del 2000 al 2004, que no era Ministerio Público, siempre la gente decía, bueno, pero fue que el abogado se lo ganó rápido. Sí, la gente igual, como pasa igual si te fijas, cuando uno va a un mecánico Exacto. y el mecánico te salta con una factura y tú dices, Sí. pero fue como en 3 minutos que resolvió, pero Sí, exacto. fue él que resolvió. Exactamente. Yo no lo podía hacer. Él tiene un conocimiento que pudo hacerlo, o tiene una habilidad, o tiene una relación, en el caso nuestro. Otra reminiscencia. Sí. Va una persona viernes 11:30 de la mañana a la oficina, ahogándose, que ya tiene conocimiento que la fuerza pública va para su negocio a embargarlo. ¿Qué se puede hacer? Me trae parte de los documentos. Cuando yo veo quién es el abogado, es una persona que tenemos una relación muy estrecha. Entonces, yo le digo, dime cuál es la situación de esto para saber cómo voy a abordarlo. Me explica que efectivamente él le ha puesto muchos plazos y muchas cosas y él no los ha cumplido y esto. Bueno, yo me pongo de acuerdo con él, le digo si él puede buscar determinada suma de dinero para hoy mismo. Me dijo que sí, para yo no hacer una negociación de ese problema sin nada en la mano. Correcto. Y aparte de eso, le consenso mis honorarios con él, que redondaban algunos 100,000 pesos más o menos. El hecho es que yo, delante de él, agarro el teléfono y llamo a ese abogado. Cuando le menciono el nombre de esa persona, tuve que despegarme el auricular de todas las cosas malas que ese abogado dijo. Entonces, yo le decía, no, pero mira, nosotros tenemos este dinero para hoy en la tarde, esto, aquello, lo otro. Yo voy a estar por el medio, que sé, bueno, si tú vas a estar por el medio, se hace, está bien. Nos pusimos de acuerdo y todo. Terminando la conversación y empezando yo a redactar lo que podría ser el acuerdo, él me dice, doctor, y usted no puede rebajarle agua a lo suyo, porque usted lo... Muy rápido. Eso fue muy rápido. Eso fue con una llamada que usted se lo ganó. Digo yo, sí, pero fue quien hizo la llamada. Así es, así es. Y o sea, como quiera que tú lo veas, lo que tú tienes que ver es que yo te estoy dando un resultado positivo a tu situación. Eso es lo que tú tienes que ver. Lo que tú dices es muy válido, pero se da no solamente en el tema del derecho, sino en tema de todo, porque la gente no respeta eso. O sea, nosotros no entendemos que abordamos un profesional y es él que sabe cómo hacerlo. Claro. Yo no lo sé y por eso yo fui donde él. Si se lo ganó rápido, pues mejor para mí, porque me resolvió más rápido. Obviamente, eso tú dices, tú digamos, trabajárselo a la gente, a veces es difícil, pero ya esas son cosas de tú ponerte de acuerdo y establecerlo. Lo que no podemos dejar es, porque lo que sí ocurre, fíjate, que no sé si lo llegué a mencionar, es que las partes envueltas en un conflicto, fíjate, si aparece un tema, hay un inicio de mediación. Porque hay una de las partes que dice, pero doctor, vamos a ponernos de acuerdo, esto. Eso está bien. Lo que no está bien es que ellos intenten hacerlo ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos son los que padecen el problema y ellos no se pueden desprender de las emociones. Así es. Si pueden tener el conocimiento de que existen vías, de que existen firmas que se dedican a la mediación, y es sumamente onerosa, es muy buena, porque no es lo mismo tú ganarte 100,000 pesos hoy que eventualmente 10 millones de pesos en 5 años. Es mejor los 10 millones de pesos en una tarde, los 100,000 pesos, perdón, en un rato, en una conversación donde tú compones un acuerdo y ellos entienden que tú te ganaste eso porque tú le estás evitando un conflicto, un litigio oneroso económicamente, materialmente, emocionalmente, que lo desequilibra a ellos, porque ellos no se dedican a estar en los tribunales, ellos tienen sus agendas diferentes. Y el conflicto entonces hace que converjan en un tribunal. Y todo el que te ve en un tribunal no sabe de qué es, pero
pero lucubra, piensa y especula de que fulano está en los tribunales, fulano está en justicia. Así es. Y ya hace una suerte de especulaciones respecto a eso. Bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales para entonces volver con la entrevista principal a cargo del doctor Francisco Piña Betances, tiene un doctorado en lo que es la resolución alternativa de conflictos. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendemos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Roveida. Roveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. y hasta la cancha. Roveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Roveida. La garantía de tu salud. Filtros Roveida. Bien, señores, conversando con el doctor Francisco Piña Betances acerca de lo que es la mediación y su derivación, vamos a preguntarle a nuestro invitado: ¿se necesita una ley de mediación en la República Dominicana? Bien, fíjate, yo te diría que una ley, ¿verdad?, no estaría de más, porque traería el acervo necesario y, digamos, la metodología, si se quiere, de implementar este método alternativo de conflicto. Tenemos que básicamente en todo el hemisferio, digamos Costa Rica, Argentina, Chile, México, que tiene una ley federal de mediación,
cuentan con una ley. Ahora bien, todas tienen un común denominador y es que prevalece que la mediación es voluntaria y no es obligatoria. Entonces, porque nadie se le puede obligar a llegar a un acuerdo que él no le interesa llegar. Tiene que tener el consenso de él, porque si no es una imposición. Entonces, respecto a que si necesitamos la ley, yo diría, e insistiría en el punto que tratamos anteriormente, yo diría, sí, está bien, pero ese no es el problema. En consecuencia tendremos ley, pero no tendremos mediación. O sea, no lo aplicaríamos, no nos beneficiaríamos del método. ¿Y cómo nos beneficiamos del método? Cambiando la cultura litigiosa y la mentalidad litigiosa que tenemos por una mentalidad de mediación, a sabiendas de que incluso es más onerosa. Es decir, nos conviene económicamente más a la clase, ¿verdad?, que más interviene en todo esto, que es la clase de los abogados, la clase de los togados, como dice nosotros. Entonces, ¿qué diría yo respecto a la ley? Sí, la necesitamos, pero si no tenemos esa cultura, esa ley es una ley que la va a exhibir un legislador que fue el que la propuso como algo que él hizo en el Congreso, más nada. Necesitamos una ley, necesitamos una cultura de mediación. Y esa cultura de mediación, acompañada de una ley, excelente. Pero básicamente donde tenemos que hacer el énfasis, es que lo que debe prevalecer en los conflictos, ante todo, es la mediación, por todas las ventajas que ya hemos explicado. Entonces, esa cultura de mediar es la que tenemos que fomentar, que desarrollar y hacer prevalecer. Ya, perdón, en la parte final del programa, de antemano agradeciéndole, ¿verdad?, su valiosa participación y sus conocimientos tan profundos, que vamos a invitarlo para una próxima entrega. Pero vamos a aprovechar estos momentitos que nos quedan. ¿Cuál es su exhortación final acerca de lo que es la mediación del conflicto? Bien, primeramente agradeciendo tus palabras y agradeciéndote una vez más la invitación. La exhortación es que los conflictos en sí mismos están llamados a tener una solución, porque si no fueran otra cosa, o sea, deben solucionarse. La mejor manera de solucionarse es efectivamente, amigablemente, abreviadamente y utilizando un método tan genuino con esto como la mediación. Lo que les exhorto es a cada persona que esté involucrada con otro en un contrato o en una situación que genere un conflicto, es que se acerquen a un mediador, que lo conversen. Usted lo conversa con su parte, le dice, mira, vamos a ponernos de acuerdo, pero vamos a buscar una persona que medie entre nosotros, porque esa persona no va a tener los ambientes y los humores que llevan ustedes como parte afectada o que se sienta afectada. Esa es la exhortación. La exhortación siempre, la mediación, va a ser el camino más económico, más abreviado y menos estresante que puede existir en los métodos alternativos de resolución de conflictos. Bien, señores, muy agradecido de su participación. Gracias. Fue un banquete, o sea, que nos dimos acerca de lo que es la mediación, gracias al doctor Francisco Piña Betances. Muy bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.